Pues bien, vamos a empezar con la clase de hoy. Recuerden, seguimos viendo ciertas funciones y en esta ocasión vamos a revisar qué ocurre con las funciones exponenciales. ¿Qué quiere decir que una función sea exponencial? En este caso, podemos encontrar la función que tiene la forma f de x igual a elevada a la x. No olvidemos que la letra a nosotros la estamos definiendo como si fuera una constante y la x va a ser nuestra variable o va a ser la incógnita. En este caso, en las funciones exponenciales, siempre, como exponente, vamos a tener a una incógnita, ¿de acuerdo? Es decir, a la variable x, que incluso, pues bueno, acuérdense, podemos trabajar con alguna otra variable, pero en este caso estaremos hablando de la variable x. Para estos primeros ejercicios nosotros vamos a trabajar con la x sola, sin embargo, podemos acompañarla de algunos otros elementos, es decir, podemos tener una expresión polinómica como exponente. Eso es lo importante que tenemos que recordar. Ahora, dentro de esta función exponencial, nosotros vamos a encontrar algún elemento o algunas particularidades. En este caso, si nosotros estuviéramos trabajando como constante con los elementos que sean mayores que 1, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un elemento mayor que 1 como constante, recuerden, como constante, y en el exponente tenemos a la literal o a la incógnita x, de hecho déjenme cambiarla de color, pues vamos a encontrar con lo siguiente. Cuando la constante es mayor que 1, ¿nosotros qué decimos? Que la función es una función creciente. Es decir, que no importa, por ejemplo, podemos tomar el segmento de x igual a menos 1, ¿de acuerdo? Y por aquí, x igual a 1. Acuérdense que una función es creciente, que esto ya lo hemos visto en las clases anteriores, y si no, pueden revisarlo en los videos previos, que nos dice que una función es creciente si el valor de f de menos 1 es menor al valor de f de 1. Acuérdense que aquí, pues bueno, lo que decimos es que menos 1 es menor que 1. Entonces, si se cumple esta expresión, estamos hablando de que una función es creciente. Ahora, vamos a encontrarnos lo siguiente, un punto de intersección. Este punto de intersección, vamos a hallarlo justo cuando la función hace el cruce en el eje de las x. En este caso, ¿de acuerdo? Perdón, en el eje de las y. En este caso, el punto de intersección va a ser cuando x vale 0, y forzosamente va a valer 1. ¿Por qué? Acuérdense que si yo tengo a elevado a la 0, ¿esto qué me da como resultado? Pues me da simplemente 1, no importando la constante que yo tenga. Por eso es el punto de intersección que nosotros vamos a encontrar para esta función exponencial. Ahora, ¿qué otra cosa es importante que nosotros observemos? Que para todo valor de x, nuestro resultado siempre va a ser positivo, dentro del eje de las y, ¿de acuerdo? Dentro del eje de las y. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que para el dominio, nosotros vamos a poder utilizar todos los valores, no importa si son negativos o positivos, incluso ya vimos que sí podemos trabajar con el 0, y el rango de la función, que si ustedes lo recuerdan, el rango son todos los valores que nosotros vamos obteniendo al ir sustituyendo estos valores del dominio. Entonces, ¿cómo podemos apreciarlo? La función exponencial siempre va desde 0 en un intervalo abierto, es decir, aquí nunca va a tocar al 0 hasta infinito positivo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver qué ocurre del otro lado. En este caso, vamos a determinar que la función es decreciente. ¿Qué quiere decir con que una función sea decreciente? Pues fíjense, de nueva cuenta, bueno, y aquí también hay que verlo. Para todas las a que sean mayores que 0, pero menores que 1, ¿de acuerdo? Y entonces, pues aquí de nueva cuenta, si tenemos menos 1 y 1, se cumple que una función es decreciente, ¿cuándo? Pues, por ejemplo, podemos apreciar 1 es menor, perdón, menos 1 es menor que 1. Esto ya lo tenemos bien claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con f de x? Fíjense,
Aquí en este punto, que bueno, déjenme recorrerlo para que podamos apreciarlo mejor. Pongamos que aquí está menos 1. El valor de x, que es el resultante, es más grande que el valor que nosotros tenemos acá. Entonces, f de menos 1 es mayor a f de 1. Y entonces, como aquí no estamos conservando el sentido de las desigualdades, es por eso que estamos hablando de una función decreciente. De nueva cuenta, lo demás que nos indica. El punto de intersección, pues obviamente, cuando x vale 0, acuérdense, decimos cuando x vale 0, pues si nosotros lo sustituimos en esta expresión, a la 0, ¿qué nos queda como resultado? Pues nos queda 1. Por lo tanto, pues justamente aquí tenemos ese punto de intersección, 0,1. Ahora, aquí en este caso, también el valor de f de x siempre va a ser positivo. Es decir, que si nosotros observamos los valores que van tomando en el eje de las y's, para nuestra función siempre están por encima de nuestra recta horizontal o del eje de las x, ¿de acuerdo? Siempre va a ser positiva. Y por último, pues algo que también ya revisamos previamente. Podemos utilizar todos los elementos dentro de x, que es el dominio, es decir, desde menos infinito hasta infinito, y el rango o los datos que nosotros vamos a obtener siempre van a ir desde 0 hasta infinito positivo, sin tocar al 0. Recuerden que esta expresión nunca va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Bien, en esta parte de las funciones exponenciales, nosotros vamos a poder encontrarnos de vez en cuando con ciertas igualdades, ¿de acuerdo? Tenemos la siguiente igualdad. 3 elevado a la x más 1 es igual a 9. Si nosotros, bueno, en este caso, antes, podemos decir que esta expresión 3 a la x más 1 es una función exponencial. ¿Por qué? Acuérdense, siempre como exponente vamos a tener una incógnita. Porque, ¿qué ocurre? Esto previo a que resolvamos esta parte, ¿de acuerdo? Uno de los ejercicios puede ser, ¿cuál de las siguientes expresiones es una función exponencial? Y entonces nos pueden poner justamente esta, 3x3, perdón, a la x más 1, como inciso A. Como inciso B nos pueden poner x al cuadrado. Y a lo mejor como inciso C nos ponen 2x más 1 al cubo, ¿de acuerdo? Y nos preguntan, ¿cuál de estas tres expresiones es una función exponencial? No lo olviden, siempre una función va a ser exponencial si dentro de nuestro exponente tenemos la literal o la incógnita que necesitamos ubicar. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería el inciso A. Esta no es una función exponencial. ¿Por qué? Porque realmente lo que está variando pues es esta incógnita que nosotros trabajaríamos como una constante. El exponente justamente siempre es una constante. Lo mismo ocurre para el inciso número C. El exponente siempre va a ser una constante. Entonces, no olvidemos, función exponencial siempre tiene una incógnita que, como les decía, puede estar sola o puede ir acompañada. Por ejemplo, otra expresión sería 4 a la 3x más 2. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí tenemos una variable en x que está acompañada de su coeficiente 3 y de una constante 2. ¿De acuerdo? Entonces, esta también sí sería una función exponencial. Ahora bien, vamos a retornar al problema que tenemos en la parte superior y que esto es probable que sí venga en el examen, que sí nos encontremos con estas funciones o ecuaciones exponenciales dentro del examen. ¿De acuerdo? No olvidemos. Esa en realidad vendría a ser una ecuación exponencial. Una función exponencial simplemente es de la forma f de x igual a 3x más 1. Pero en este caso, por el signo de igual, tenemos una incógnita, tenemos constantes, pues estamos hablando de una ecuación exponencial. Ahora sí, ¿cómo resolvemos esto? Pues queremos despejar a la x, pero ¿qué es lo que me estorba? Pues en este caso está colocada como un exponente. Allí no podemos decir que vamos a sacar la raíz cuadrada porque en realidad no lo podemos hacer. Para resolver este tipo de ecuaciones exponenciales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a borrar esto. Voy a quitar justamente estos elementos. Es más, voy a reescribirla completamente. Fíjense. Tenemos
3, le damos elevado a la x más 1, que esto es lo que me importa, y esto va a ser igual a ¿qué? A un 9, ¿de acuerdo? Paso número 1 de lo que nosotros debemos hacer. Observar el comportamiento de nuestra base, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un número 3 y hay que analizar qué es lo que ocurre con el otro elemento. ¿Qué tenemos dentro de nuestra ecuación? Lo que está del lado derecho de la igualdad. Aquí, ¿qué podemos decir? Ah, pues mira, tengo 3 de un lado como base, pero este 9 yo lo puedo descomponer o lo puedo expresar como una base elevada a una potencia. En este caso, fíjense, pues de este lado tengo 3. Bueno, aquí voy a poner el signo de igual. Y este 9 también lo puedo poner como la misma base, como una base 3. Aquí tengo x más 1. Y acá de este lado que tengo, 3 al cuadrado. 9, nosotros lo podemos representar como 3 elevado a la 2. Entonces, ahora sí, una vez que nosotros tenemos esta ecuación exponencial, fíjense, tengo base 3, pues en realidad esto no me importa mucho. Aquí en realidad no lo vamos a eliminar, pero esta representación nosotros podemos decir que x más 1 va a ser igual a 2. ¿Por qué? Vamos a suponer que estamos eliminando las bases, aunque en realidad las bases no se eliminan. Lo que estamos haciendo es que ahora solamente vamos a jugar con los exponentes. Entonces, de un lado tenemos x más 1 es igual a 2, ¿de acuerdo? Y ahora sí, con esto, nosotros ya podemos llevar a cabo nuestro despeje para encontrar el valor de x. Y entonces, si despejamos a la x que me estorba este 1, está sumando, pasa del otro lado, restando. Entonces, x es igual a 2 menos 1. Por lo tanto, x es igual a 1. Ojo, podemos llevar a cabo la comprobación. ¿Qué decimos? Comprobación con x igual a 1. Y entonces, pues regresamos a la ecuación original que decimos 3 a algo más 1 tiene que ser forzosamente igual a 9. Y ese algo, pues obviamente es el valor que nosotros acabamos de obtener de x, que es 1. 3, 1 más 1, pues esto es igual a 3 al cuadrado. Esto debe ser igual a 9. 3 al cuadrado, ¿qué me queda? Pues 9. Y 9, efectivamente, es igual a 9. Por lo tanto, esta es la manera que nosotros tenemos para llevar a cabo el resultado, para encontrar más bien el valor de la incógnita que satisfaga nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Paso 1, observamos qué ocurre con la base del lado donde tengamos el exponente y verificamos del otro lado si este elemento podemos llevarlo o podemos transformarlo en la base similar. ¿Esto para qué? Pues para simplemente nosotros jugar con la parte exponencial. ¿De acuerdo? Bien, vamos a resolver estos dos ejercicios. De nueva cuenta, verificamos que estamos hablando de ecuaciones exponenciales. ¿Por qué? Porque en el exponente tenemos a nuestra incógnita en ambos lados de los elementos. Ahora bien, pues vamos a empezar a resolver la que tenemos de lado izquierdo. Paso 1, verificamos el comportamiento de la base y vemos cómo podríamos representar este número 8 con esta base. Pues bueno, de nueva cuenta nosotros ya sabemos que para llegar al 8, nosotros lo podemos descomponer ¿cómo? Y lo voy a hacer aquí de manera rápida, aunque ustedes ya seguramente tienen el conocimiento de esto, y si no, recuerden, pueden verificarlo en los videos anteriores. Pues el primer número primo es 2, esto se convierte en 4, de nueva cuenta 2, esto se convierte en 2, 2 hasta llegar a la unidad. Entonces, decimos que 8, pues es la representación de 2 por 2 por 2, es decir, 2 al cubo. Entonces, ya tenemos la misma base y reescribimos nuestra operación. 2 de un lado, 2 del otro, y pues simplemente lo que voy a poner en azul va a ser 3x más 2, y del otro lado, el cubo. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ya tenemos ambos elementos de nuestra ecuación con la misma base. Por lo tanto, vamos a decirlo así, aunque en realidad no ocurre esto. Es como si elimináramos las bases y nos quedáramos simplemente jugando
con los exponentes. Entonces, 3x más 2 va a ser igual a 3. Entonces, llevamos a cabo, pues justamente el despeje, que decimos 3x es igual a 3 menos 2, x es igual, 3 menos 2 se convierte en 1, y este 3 se está multiplicando, por lo tanto, lo tenemos que bajar dividiendo. Entonces, el valor de x que satisface esta igualdad o esta ecuación es x igual a 1/3. ¿De acuerdo? Obviamente, si aplicamos la comprobación, pues tenemos que llegar a este resultado. Vamos a ver qué ocurre con el siguiente, que posiblemente este les cause un poquito más de duda. ¿De acuerdo? Aquí en este caso, ¿qué es lo que observamos? Pues tenemos por aquí un 5 y ojo, aquí tenemos una fracción, 1/25. Pero bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con este 25. Fíjense, ¿esto en qué se convierte? 5 a la 2x es igual a 1 sobre 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya tenemos la base, que es el 5 en ambos lados. Sin embargo, fíjense qué ocurre del lado derecho. Que este 5 está posicionado como un denominador. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, pues es transformar esta fracción de tal forma que esta base esté ubicada en la parte superior, es decir, como un numerador. Entonces, lo que hacemos, pues simplemente es invertimos en este caso nuestra fracción. Pero ojo, recuerden que cuando invertimos, es decir, cuando este 5 al cuadrado sube, pues el signo de nuestra potencia cambia. Entonces, ¿esto en qué se convierte? 5, aquí lo tenemos como 2 positivo, por lo tanto, al invertirlo, esto se convierte en un menos 2. Y del otro lado, pues tenemos 2x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora sí, ya ambos elementos tienen la misma base, pues podemos decir que eliminamos estos elementos y jugamos simplemente ya ahora con nuestros exponentes. Entonces, 2x es igual a menos 2, despejamos a x, que es igual a menos 2 sobre 2, ¿y esto a qué es igual? Esto es igual a menos 1. Por lo tanto, x es igual a menos 1. Si nosotros llevamos a cabo pues la comprobación, tenemos que justamente encontrar o llegar al mismo resultado que tenemos dentro de nuestra ecuación. Bien, otras de las funciones que vamos a estar encontrando dentro de los exámenes van a ser las funciones logarítmicas, ¿de acuerdo? La función logarítmica tiene la siguiente representación. El logaritmo base A de X. Aquí en este caso, la letra A corresponde a la base, ¿de acuerdo? Generalmente nosotros trabajamos dentro de los logaritmos con la base 10, un logaritmo base 10. La X, nosotros la vamos a estar trabajando como un argumento o como un resultado, ¿de acuerdo? Ahorita les explico a qué hacemos referencia con esta parte de resultado. La representación gráfica es la siguiente. Si se dan cuenta, es una función creciente. Siempre vamos a tener una función creciente. El punto de intersección ahora va a ser el siguiente. Ojo, el punto 1,0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando x vale 1, el valor de y es 0. ¿De acuerdo? Acuérdense, este es el eje de las x, el eje de las y. Ahora, ¿cuál es el dominio? Si nos damos cuenta, dentro de esta representación gráfica, el dominio son los valores en x que podemos tomar, van desde 0 hasta infinito positivo, sin tocar al 0. Esto es muy importante, sin tocar al 0. El rango, pues van a ser, acuérdense, el rango son todos los valores que están en el eje de las y, pues van desde menos infinito hasta infinito. Ahora, esos tres puntos siguientes son muy importantes que ustedes los tengan bien presentes. Punto número 1, el logaritmo de 0 no existe, ¿de acuerdo? Logaritmo de 0 no existe, no importa la base, no existe. El logaritmo de x con x menor que 0, acuérdense que x menor que 0, estamos hablando de las x negativas. Tampoco existe. Entonces, no existen los logaritmos de valores negativos. Y por último, el logaritmo de 1 siempre va a ser igual a 0. Ahorita les voy a explicar, esta parte es importantísima, porque el logaritmo de 1 es igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo siguiente.
Ahora, una vez que ya conocemos las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales, pues podemos llevar a cabo una conversión. La conversión es la siguiente. Fíjense, de un lado, acuérdense, aquí tenemos la literal y, sin embargo, esta podemos representarla también como f de x. Vamos a dejarla simplemente como y, que es igual al logaritmo. Acuérdense que esta letra b, hace ratito la trabajamos como una letra A, pero aquí la voy a trabajar esencialmente como B, porque estamos haciendo referencia a una base. Y en este caso, X va a ser mi argumento. Entonces, ¿qué decimos? El logaritmo base B de X es igual a Y. Ahora, ¿esto cómo lo convertimos a una expresión exponencial? Pues de la siguiente manera. Fíjense, ahora la base, justamente la vamos a poner como una base de nuestro exponente. El resultado que nosotros previamente encontramos, ahora va a formar parte del valor exponencial. Y por último, lo que teníamos como argumento, pues ahora va a ser el resultado. Les reitero, puede ser que por ahí tengan alguna duda, pero vamos a verlo con dos ejemplos, esencialmente. Vamos a suponer que nos dicen lo siguiente. Convierte la siguiente expresión. El logaritmo base 2 de B es igual a A. ¿De acuerdo? Y nos están pidiendo que lo convirtamos a una expresión exponencial. Ah, pues bueno, aquí identificamos los elementos. La base, que es 2, pues de manera inmediata la colocamos como una base grandota. El argumento o resultado, pues justamente es eso, un resultado. ¿De acuerdo? Y por último, lo que nosotros teníamos aquí del lado derecho, del lado izquierdo de la igualdad, pues lo vamos a trabajar ahora como un exponente. Entonces, la representación del logaritmo base 2 de B igual a A, en su forma exponencial sería 2 a la A igual a B. ¿De acuerdo? ¿Cuál es otro ejemplo que podemos tomar? Y por eso hace un ratito que les decía. Logaritmo. Acuérdense, pues aquí podemos trabajar con cualquier base. Vamos a trabajarlo con la base 10, ¿de acuerdo? Logaritmo base 10 de 1 es igual a 0, ¿de acuerdo? Logaritmo base 10 de 1 es igual a 0. Entonces, ¿qué decimos? La base, pues la ponemos como una base grandota, 10. Este argumento que tenemos de este lado, pues ahora lo vamos a encontrar como una igualdad, ¿de acuerdo? O el elemento resultante. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Pues aquí yo ya tengo un 0. Sin embargo, si yo me pongo a razonar, ¿qué digo? ¿Qué número necesito yo colocar de este lado del exponente? Es decir, ¿a qué número necesito yo elevar este 10 para que como resultado me quede un 1? Pues ya nosotros sabemos que todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Por eso es que el resultado del logaritmo de 1 siempre va a ser igual a 0. Aquí les reitero, no importa la base. Aquí la base puede ser 2, pues de nueva cuenta, ¿qué decimos? ¿A qué potencia necesito elevar este número 2 para que me dé 1? Pues a la 0. Si aquí pongo alguna literal, por ejemplo A, pues también todo número elevado a la 0 siempre me queda como resultado un 1. ¿De acuerdo? Les voy a poner unos ejercicios para que ustedes traten de hacer la conversión y sigamos practicando esto que acabamos de analizar. Bien, vamos a resolver estos dos ejercicios. En una primera instancia tenemos el logaritmo base 2 de x es igual a 3. Necesitamos transformarlo a su expresión de forma exponencial. En el ejercicio segundo tenemos una expresión con un exponente, ¿de acuerdo? Una ecuación exponencial, tenemos x al cubo es igual a 4. Por lo tanto, necesitamos encontrar su representación logarítmica. Entonces, pueden pausar el video, lleven a cabo la resolución de ejercicios y a continuación las resolvemos en pizarra. Ejercicio número 1. Verificamos e identificamos cuáles son nuestros elementos. El 2, recuerden que estamos hablando de nuestra base, por lo tanto la ponemos en
igual, este que es el argumento, pues ya lo podemos poner del lado derecho de nuestra igualdad. Ahora, pues por aquí tenemos este valor resultante que sería el 3. Ojo, este tipo de ejercicios, en este tipo de ejercicios más bien, les pueden decir, ¿cuál es el valor de X que satisface la siguiente solución o la siguiente ecuación? Y entonces, pues obviamente nosotros no sabemos, no, en primera no nos van a dejar sacar calculadora, en segunda no sabemos trabajar dentro de la base 2 de los logaritmos, ¿de acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es llevar a cabo una conversión, ¿de acuerdo? De su forma logarítmica a la forma exponencial, y si se dan cuenta, esto es más sencillo de resolver. ¿Por qué? Porque aquí en este caso ya podemos sacar el valor de X. ¿Esto qué implica? Que X es igual a 2 al cubo. ¿Y 2 al cubo cuánto es? 8. ¿De acuerdo? Este tipo de ejercicios, aunque es un poquito más complejo que se los pidan, pero puede ser que les den esta representación logarítmica y que les pidan calcular el valor de X. ¿De acuerdo? Entonces, pues en este caso ya tenemos por aquí el resultado. Ahora, vamos a ver qué ocurre con el siguiente ejercicio. Ahora lo tenemos de forma exponencial y lo necesitamos convertir a su representación logarítmica. Otra vez encontramos cuáles, o determinamos más bien, cuáles son nuestros diferentes elementos. Aquí en este caso, pues X hace referencia a la base, por lo tanto decimos, lo coloco como base. Acuérdense, lo que tenemos del lado derecho de la desigualdad, pues va a ser nuestro argumento. Y por último, lo que tenemos como exponente, pues pasa a ser ahora nuestro valor resultante. Por lo tanto, la representación logarítmica de X al cubo igual a 4 es el logaritmo base X de 4 igual con 3. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tipos de ejercicios que podemos encontrarnos en el examen. Dentro de los logaritmos, nosotros tenemos también propiedades. Y pues aquí podemos ver algunas de ellas. Bueno, en realidad son 6. Aquí me faltó, esta es la propiedad 5, la propiedad número 6. ¿De acuerdo? Hay algunas que estoy dejando a propósito vacías, porque las vamos a resolver entre todos. Propiedad número 1. Logaritmo base A de, bueno, aquí primero, sean A y B dos números positivos. ¿Por qué deben de ser positivos? Acuérdense, el logaritmo de los números negativos no existe. Entonces, forzosamente tienen que ser positivos, es decir, diferentes de 0 o no negativos. Entonces, el logaritmo de un producto va a ser igual a la sumatoria de los logaritmos de cada elemento. Entonces, el logaritmo de un producto va a ser igual a la sumatoria. En el número 2, ¿qué tenemos? El logaritmo de una división. Por lo tanto, ya se imaginarán qué es lo que ocurre. Si en un producto el resultado es una suma, en una división lo que vamos a tener es una resta. Entonces, el logaritmo base A, si se dan cuenta, la base nunca cambia, de A menos el logaritmo base A de B. ¿De acuerdo? Esta es la propiedad número 2. Cuando tenemos la resta de dos números positivos, pues, perdón, cuando tenemos la división, el logaritmo de una división, el resultado es la resta de sus respectivos logaritmos. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos el logaritmo de un elemento elevado a un exponente? Ah, pues ahora lo que tenemos es que bajamos ese exponente, ¿de acuerdo? Bajamos ese exponente y lo multiplicamos por el logaritmo del elemento o del valor positivo. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos el logaritmo de una raíz enésima? Si se acuerdan, este experimento, o este elemento que tenemos aquí, no experimento, este elemento de n, la raíz enésima de a, nosotros también la podemos expresar como a, acuérdense la potencia, que aquí en este caso vale 1, sobre la raíz que vale n. Entonces lo que tenemos es a la 1 sobre n. Es decir, que el resultado de este logaritmo va a ser 1 sobre n por el logaritmo base a de dicho elemento. ¿De acuerdo? Es decir, la parte fraccionaria del exponente que tenemos
ahora como radical. Por último, pues bueno, la propiedad número 5 ya la conocemos. No importa la base, todo logaritmo, la base que sea de 1, siempre va a ser 0. Y ahora, esta otra también es importante. El logaritmo de A, el logaritmo base A de A, si se dan cuenta, estos elementos son exactamente los mismos. Siempre va a ser igual a 1, ¿de acuerdo? El logaritmo de un elemento cuya base es igual a ese elemento siempre va a ser igual a 1. Entonces, con estas 6 propiedades, pues vamos a resolver los siguientes ejercicios. Tenemos estos dos ejercicios. Ejercicio número 1, el logaritmo base A de x cuadrada multiplicada por y. Recordemos las propiedades que podemos aplicar aquí en este caso. Y el ejercicio número 2 es el logaritmo. Aquí, pues bueno, puede ser cualquier base. Vamos a hacerlo como la base A de la raíz cuadrada de un producto. Entonces, lleven a cabo esta operación, pausen el video y en cuanto terminen pueden consultar el resultado. Bien, resolvamos el primero. Aquí estamos observando que tenemos el logaritmo de un producto, ¿de acuerdo? Como paso número 1. Entonces, ¿qué decimos? Esto es igual. Estamos hablando de un producto, por lo tanto, la representación es la sumatoria, ¿de acuerdo? Pero todavía no lo tenemos completo. Ahora podemos observar en este primer elemento que tenemos un exponente. Y si recordamos la forma de expresar este mismo elemento, pues sería la siguiente. Bajamos el exponente y ahora sí, lo multiplicamos por el logaritmo base A de x y pues al segundo término en realidad no le hicimos absolutamente nada, por lo tanto nos queda el logaritmo base A de y. Esta sería la forma de expresar el elemento logaritmo base A de x al cuadrado por y. Vamos a ver qué ocurre con el siguiente. Ahora tenemos el logaritmo de una raíz, ¿de acuerdo? Si regresamos a las propiedades, pues aquí nosotros, ¿qué es lo que podemos decir? Ah, pues que tenemos, en este caso, un medio, ¿de acuerdo? Esto aquí es igual. Pues bueno, la representación de esto también lo podemos ver como logaritmo de A por X, y todo esto elevado a la 1/2, ¿de acuerdo? Ahora, este exponente nos está afectando a ambos elementos, por lo tanto, esto es igual al logaritmo base A de X a la 1/2 por Y a la 1/2. Ahora tenemos el logaritmo de un producto de elementos, y además esos elementos tienen una potencia. Por lo tanto, pues esto que decimos, ya voy a ahorrarme un paso, voy a decir, el exponente lo bajo, 1/2 del logaritmo base A de X, como estamos hablando de un producto, entonces, más 1/2, de nueva cuenta estoy bajando este exponente, de el logaritmo base A de Y, ¿de acuerdo? Y esta sería la representación para la expresión que tenemos en la parte superior. El logaritmo base A de la raíz cuadrada del producto de X por Y.